Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Al principio de la pandemia del COVID-19, el Señor me abrió los ojos y los oídos proféticos de una manera como nunca antes. Cosas que yo había estudiado y que me había imaginado verlas venir, por lo que decía la Biblia, empecé a verlas en la televisión, en las noticias. Voy a repetir esta serie, os la estoy repitiendo, porque la prueba del profeta es que lo que él dice se cumple. Y en esta palabra tú vas a ver cosas que yo vi antes de que llegaran y Dios las cumplió, y cosas que faltan por llegar. El propósito de la profecía es advertirnos. La profecía nunca viene para condenarte o mandarte al infierno. Eso es lo que hace el diablo. Dios, de tal manera, amó Dios al mundo que envió la profecía para advertirnos, para dejarnos saber, para darnos el camino, para enseñarnos que venía un Mesías y que solamente a través de él encontraríamos la salvación. Yo quiero repetir esta serie, la estoy repitiendo, porque yo quiero que estés preparado, apercibido acerca de los tiempos que estamos viviendo. Cristo viene pronto y las cosas en la tierra no se van a poner mejor. Estamos en el medio del bendito apocalipsis. No la tribulación, el apocalipsis. Y tú lo vas a ver conmigo. Así que sin más preámbulo, repito este capítulo de la serie Bienvenidos al Apocalipsis. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Tremendo, precioso pasaje para continuar la serie de Bienvenidos al Apocalipsis. Quiero confesarte que yo solamente quería llegar hasta el jinete, el primer jinete del Apocalipsis, porque yo veo que ya se está manifestando la presencia de ese jinete y quiero que tú también puedas verlo. Amén. Pero preguntas que me han hecho, Messenger, correos electrónicos, llamadas. Quiero regresar un poquito al primer capítulo. Este versículo en el primer capítulo del Apocalipsis tiene una profundidad. Yo me acuerdo cuando yo primero lo leí, era recién convertido, no sabía mucho de nada, solamente sabía que algo había hecho Dios en mí, y me encuentro con este versículo y me voló los sesos, porque me está hablando que Él viene con las nubes, que todo ojo lo verá, que aquellos que lo traspasaron, los que lo clavaron, lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra, o sea, todo ojo. Y cuando yo lo leí, en 1975, no había ni internet. Así que todo ojo ver un evento era más difícil de entender que hoy en día, donde puede estar sucediendo algo en la China e inmediatamente unos cuantos agarran un teléfono, lo ponen live y tú y yo lo vemos aquí. Esto tiene que ver con el mensaje y no tiene nada que ver, pero fíjate, las otras noches me encontré un live feed, o sea, un video en vivo del volcán en las Islas Canarias, y estuve haciendo el bosquejo con el volcán activo, vivo, vivito y coleando en mi computadora. Es posible hoy que todo ojo lo vea. Lo que tenemos que tener es los ojos abiertos. Y como a mí me gusta llamarle y orar por esto, que el Señor mantenga mis oídos proféticos abiertos. Porque Jesús dijo en muchísimas ocasiones,
el que tenga oídos para oír. O sea, todo el mundo tiene oídos, pero no todo el mundo tiene oídos proféticos para oír la voz de Dios. Profecía es cuando Dios habla. Y Dios está hablando hoy hasta en las noticias. El medio ambiente, la tierra, la naturaleza está diciendo, he aquí que Él viene pronto. Y ya todo ojo lo está viendo. Y viene en las nubes, en la atmósfera, en el ambiente. Israel, los que le traspasaron, sabe que viene. Pero el problema está en que Israel no está esperando el mismo Jesús que tú y yo. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que este mismo Jesús volverá a ustedes, así como lo vieron ir en las nubes, así mismo volverá. Las profecías en Zacarías dicen que Él va a regresar al mismo lugar, el monte de los olivos, y viene con poder y gloria. Pero esta venida de Cristo no es la que los judíos están esperando. Los judíos están esperando su Mesías, que viene a salvarlos, no espiritualmente. Por eso ellos rechazaron a Jesús. Sí, los que los trasladaron. Esta pregunta filosófica y eclesiástica y teológica que por tantos años la hemos discutido, yo la he discutido, y nunca he salido así de fuá y manifestar este versículo por no crear controversia ni prejuicio. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Yo enseño que el que ofrece el cordero para el perdón de los pecados es el sumo sacerdote. De tal manera amó Dios al mundo, nuestro sumo sacerdote, que dio a su único hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que todo el que en él cree, no crea o creerá, cree, presente perfecto. Tú tienes que estar en Cristo. Todo el que en él cree tenga vida eterna. Así que Jesús nunca fue el pobrecito hippie que lo arrestaron y lo mataron. Jesús vino, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, proféticamente. Y Dios lo ofrece. Pero históricamente, Él vino a su propio pueblo y su pueblo lo rechazó. Mas a todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, a esos linajes de la tierra, a otros que no eran linaje de Abraham, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, que son nacidos no de acuerdo a la carne o las raíces hebreas o el ADN de nadie, sino por la fe de Abraham. Yo quiero ministrarte esto porque los tiempos que estamos viviendo necesitas tener los ojos abiertos para ver proféticamente y tus oídos proféticos. La mejor manera de no ser engañado por un falso Cristo, un falso profeta, un falso maestro, es que tú conozcas, primero que nada, a Cristo. Y segundo, su palabra, que es el propósito de mi vida. Conocerle y entenderle, porque es lo que Él quiere. Dios quiere que tú lo entiendas, y no solamente que lo conozcas. Bendito sea el Señor. Déjame llevarte un poquito al principio. Juan, el apóstol, es el que está escribiendo esta palabra. El apóstol Juan, el discípulo amado, el mismo que escribió las cartas de Juan. Años, es más, siglos después, se inventaron que no era el mismo Juan. Pero cuando tú lees la Biblia, el Espíritu
testifica del Espíritu. Una de las razones que no creen que es el mismo Juan, es una de las razones que a mí me gusta tanto estudiar la vida de este discípulo, mi discípulo favorito. Cuando Juan escribe esta carta, supuestamente estaba entre los 75 y los 99 años de vida. Era un viejo. Sin embargo, dice la historia de la iglesia, en los años de la persecución de los romanos, a Juan, que era el último apóstol del Cordero que quedaba vivo, el emperador Nero lo mandó a matar. Y para matarlo, las personas encargadas pusieron como si fuera un sartén de aceite hirviendo y lo echaron ahí para freírlo. Los testigos oculares de este evento dicen que el apóstol se levantó y que salió del aceite y estaba más envigorado después de la experiencia que antes de la experiencia, que no tenía un rasguño. ¡Wow! Yo lo creo. Yo lo creo. Porque yo he visto a Dios hacer cosas tan grandes y tan fantásticas. Y la mayoría de las cosas que Dios ha hecho, yo no puedo ni testificarlas. Porque son cosas que sucedieron conmigo, en mí, para mí, que sería imposible describir por qué eran un milagro. Porque posiblemente para más nadie lo era, pero para mí lo fue. Y salí, no frito, el diablo quería freírme, pero salí envigorado, lleno del deseo de servir a Dios aún más. Juan era un testigo fiel y como no podían callarlo y aparentemente no podían matarlo, lo desterraron a una isla. Él está en la cárcel, desterrado. Está, entre comillas, encarcelado. Algo bien lindo, te voy a dejar esto aquí. Fíjate, yo te aconsejo como pastor que leas la Biblia en tu casa, que todos los días saques un tiempo para leer la Biblia y meditar. Parte de la razón que muchos no lo hacen es porque no saben dónde empezar y no creemos en la ruleta bíblica. Tú no dices, Señor, háblame, ¡fa! Abre la Biblia y donde caiga. No, eso está bien si te quieres entretener, pero Dios no habla así. Dios le habla a las personas que tienen una relación con Él. Y una manera de tener una relación es que durante tu oración, saca la Biblia y lee. Yo te voy a dar una asignación. Si la haces o no, eso depende de ti. De todas maneras, con quien tienes que pasar el grado es con Él y no conmigo. Bien, pero lee el primer capítulo del libro de Ezequiel. Y entonces vuelve a leer el cuarto capítulo del libro del Apocalipsis. Y vas a ver muchas cosas bellas y muchas bendiciones y semejanzas y confusión. Esa parte de la bendición. Hay que escudriñarla para disipar lo que no se entiende y no quedar confundido. Pero en el primer capítulo de Ezequiel, el profeta está entre los cautivos cerca del río. En el cuarto capítulo o en el Apocalipsis, en el primer capítulo, Juan está en una isla cautivo. Pero Juan es libre. Ezequiel recibe el llamado en ese momento. Ezequiel mira para arriba y ve seres vivientes volando. En el Apocalipsis, Juan los ve que se han aterrizado, no sé qué llamarle, se aterrizaron delante del trono. En el Ezequiel mira para arriba y dice que ve como un techo que es un mar de cristal y atrás del techo algo que parece un arco iris. En el Apocalipsis, Juan dice que era el piso, era como un mar de vidrio, un mar de oro, un mar de cristal. Mira la diferencia. La diferencia es que Ezequiel está de abajo mirando para arriba. Él está entre los cautivos en la carne.
y Dios se le está revelando. Y lo que él ve, lo ve opaco, confuso. En el capítulo 4 nos encontramos a Juan en el cielo, tipo de la iglesia, no confuso, no viendo las cosas como por un espejo opacado, porque ahora está en la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, revelación quiere decir quitar el velo. Y aquí estamos tú y yo con Juan para que Dios quite el velo y nos revele que he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y tú y yo estamos supuestos a estarlo viendo ya. Yo sé que tú lo estás viendo. Acuérdate que esto, todo ojo lo verá, no es que viene como ladrón en la noche. Yo estoy esperando que venga como ladrón en la noche para sacarme, raptarme, levantarme de este mundo. Y el diablo se va a quedar con las ganas. Dios me va a robar. A ti también si estás preparado. Vamos al Apocalipsis, capítulo 1. Dice estas palabras y quizás esta sea la esencia de lo que yo quiero que tú te lleves en este momento. Porque Ezequiel, te acabo de testificar, léalo o no, está entre los cautivos y está confundido. Dice que cuando él tiene esa experiencia cae al piso como muerto. Era tanto lo que recibió que su cuerpo físico no lo pudo recibir. Por eso yo creo en el caerse, slain in the spirit, dormido en el espíritu. Cuando oran por una persona, la persona cae, es porque en ese momento esa persona ha recibido tanto del espíritu que su cuerpo físico no lo puede recibir y cae. No pierde el consciente, no tiene dolores, tienen que aguantarlo para que no se caiga porque lo que se cae es el cuerpo físico, pero es de Dios. Todos los profetas de altura, de profundidad tuvieron esa experiencia. Daniel estuvo enfermo como por 7 días. Pues eso lo predicamos en otra ocasión. Esa es otra predicación, esa te la debo. Pero aquí está Juan y dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, estaba en la isla de Patmos, perseguido por mi testimonio de Cristo. Y entonces dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí está el detalle. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Déjame ministrarte esto para bendecirte. El día del Señor para Cristo, para los cristianos, para Juan, no es el sábado. No es el sábado. El sábado pasó con la ley. Lee la Biblia. En el Concilio de Jerusalén, nosotros los cristianos no tenemos que guardar el sábado. Lee la Biblia. En el Concilio de Jerusalén, donde se reunieron los 11 apóstoles del Cordero con Pablo y Bernabé, y dijeron: ¿qué vamos a hacer con los cristianos, los gentiles que se han convertido a Cristo? ¿Los metemos en la sinagoga? Y dijeron: no, que se abstengan de A, B, C y D. Pero no había sábado. En Hebreos nos enseña que el verdadero sábado es entrar en el reposo de Dios espiritualmente. Y Juan está en el espíritu, en el reposo de Dios, porque aunque está en la cárcel, desterrado, está seguro que su Redentor vive y que él verá la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Por eso Dios puede manifestársele con la dimensión que se le manifestó. Le dice: profetízale a las 7 iglesias de Asia, y entonces le dice: sube acá. Amado, tú tienes que estar en el Espíritu en el día de hoy. Hoy es el día del Señor.
Hoy es el día aceptable. Hoy, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de vivir en la paz de Dios. Aunque yo esté en una cárcel, aunque me destierren y me olviden, me abandonen en un asilo de viejos, aunque me echen en un sartén hirviendo, yo estoy en el Espíritu, en el día del Señor. Hoy es el día de mi bendición. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Bendito sea el Señor. Déjame llevarte. ¿Sabes qué? Déjame darte un testimonio. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Yo era un joven, no era pastor todavía. No me acuerdo si era casado. Pero había tenido un día de dificultad, de pruebas, de luchas, de tentaciones, de arranques. Y llego a la iglesia. Y estaba loco por llegar a la iglesia, culto de oración. Y cuando entro, saludo 2 o 3 personas, llego al frente, me quito la chaqueta, me tiro en el púlpito y empiezo a hablar en lenguas. Mi espíritu necesitaba desahogarse delante del trono. Y uno de los beneficios del don de lenguas es que el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Y empecé a orar en lenguas. Y yo estoy orando en lenguas y noto algo raro y miro y 2 de las siervas, personas mayores, 2 hermanas, que estaban orando en el altar, parece que mis lenguas les llamaron la atención. Ok, termina el culto de oración y el pastor me llama a la oficina y están las 2 hermanas. Esto fue el viernes. Esto sucedió martes, el viernes. Estoy en la oficina con el pastor y las 2 hermanas. Las 2 hermanas están preocupadas por mí porque yo entré a la iglesia y sin calentar los motores empecé a hablar en lenguas. Y ellas estaban preocupadas que esas lenguas no eran del espíritu, que a lo mejor eran de la carne. Estas cosas suceden de verdad en iglesias. Y si tú no sabes a quién tú has creído, te apagan el espíritu. Cuando la hermanita me dicen eso y el pastor me mira y me dice, ¿y cuál es tu explicación? Y yo simplemente las miré y les dije, gracias por preocuparse por mí, por cuidar mis espaldas. Es un acto de amor ser guardián de tu hermano. Pero la diferencia entre ustedes y yo es que cuando ustedes llegan a la iglesia tienen que calentar los motores para poder hablar en lenguas. Yo vivo con los motores calentados en la calle. Porque allá es donde cuenta que yo esté en el Espíritu en el día del Señor. A pesar que estaba pasando un día de pruebas impresionantes, nunca me salí del Espíritu. Nunca dije lo que no debía. Mi paz estaba siendo atacada, pero yo retuve mi corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Te acuerdas de ese versículo? Ese es el versículo que aplica hoy. Vamos a ver en el Apocalipsis esas coronas, el propósito de las coronas. Porque tu corona, tu comportamiento, tu estilo de vida que hoy glorifica a Cristo, es la corona que tú vas a presentarle a Él cuando llegues delante de su trono. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero concluir. Vamos a concluir con una oración. ¿Qué te parece? Porque hablé tanto acerca de tener los ojos abiertos y los oídos proféticos abiertos. Y de que cuando una persona tiene una revelación de Dios, a veces pierde hasta la fuerza. Físicamente es mucho, es demasiado. Pero
es una experiencia que todo cristiano debe de tener. Lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y yo voy a hacer una oración. Tú vas a poner tus manos en tus ojos y vamos a pedirle al Señor que tú estés en el Espíritu en el día del Señor para ver como Juan vio, que te quite el velo y que abra tus oídos proféticos, que tus oídos puedan palpar, discernir, saborear las palabras que se dicen y puedas discernir entre las que son del espíritu del hombre, de la carne, del diablo o de Dios. Oídos proféticos, ojos sin velos y oídos proféticos. Vamos a orar. Tú mismo, ponte las manos en los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, abre mis ojos, quita el velo y déjame ver la revelación de Jesucristo. Y Señor, ponte la mano en los oídos. Abre mis oídos proféticos para discernir la voz de mi amado, la voz de tu Espíritu, la voz de tus profetas. He aquí el Cordero de Dios. Y he aquí que viene con las nubes. Y todo ojo lo verá. Lo verá, lo verá. Cuando venga en las nubes, en ese momento, tú y yo vendremos con Él con poder y gloria. Hoy oramos por tus ojos, por tus oídos, por tu vida, para que cuando suene la trompeta, o sea, tú y yo no somos el mundo sobre quien vienen las plagas. Tú y yo somos Juan, que aún en el medio de tribulación, persecución, destierro, sartenes ardiendo, estamos en el Espíritu, en el día del Señor. Gozo, gozo, gozo. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Chao.